Hoy comenzamos con nuestro programa habitual de Hablemos Claro, de los domingos a partir de las 19:30 horas. Me pidieron varias veces que le trajera una mujer en el programa. Y caramba, hoy tengo la satisfacción de contar con nosotros a una mujer, pero no por ser mujer es importante, sino porque es una mujer capaz. Yo no creo en eso de varón, mujer, no. Por capacidad que ocupe un lugar y un espacio en el lugar que le corresponde. Y la ingeniera Mercedes Canese, pese a ser joven, tiene una limpia trayectoria y ocupó lugares muy importantes en este país. Ella es catedrática, es ingeniera industrial, estuvo como viceministra de Minas y Energía en el Ministerio de Agricultura, de Obras Públicas, se dedica a la docencia y tiene una proficua vida de lucha por uno de los intereses más importantes con que cuenta la República, que es lo generado por el río Paraná, que es Itaipú. Entonces nuestro tema de hoy va a ser Itaipú y la implicancia en la economía paraguaya. La semana pasada tuvimos el privilegio de contar con el doctor Peralta, con quien hablamos claro de la necesidad de tener relaciones diplomáticas y comerciales con China. Y hoy le tenemos a usted, ingeniera, a quien, le estaba diciendo, tiene un parecido físico extraordinario con la esposa de un gran amigo mío, el ingeniero Estigarribia, cuya esposa es Marta Canese, es el clon de Marta Canese. Bueno, de cualquier manera, el tema que vamos a debatir es el tema referente a Itaipú. Y yo no quiero hacer mucho uso de la palabra, sino escucharla a usted, que es lo que la opinión pública está queriendo escuchar. Este es un programa muy escuchado y modestia aparte, acá hablamos con decencia y hablamos solamente por el interés que tenemos de mejorar la República del Paraguay, muy venida a menos por los legionarios de ayer y los legionarios de hoy, que se dan en todos los partidos políticos, infelizmente. Pero hay una causa nacional que se llama Itaipú, y en esa causa usted tiene un lugar de privilegio, y la escuchamos, ingeniera. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Realmente es excelente que se pueda hablar claro, así que también en el tema de la soberanía hidroeléctrica, ¿no es cierto? Itaipú yo creo que está en el pensamiento de todos los paraguayos, de las paraguayas, porque sabemos que es la hidroeléctrica más grande del mundo en producción de energía. Si bien Tres Gargantas de China y ahora hay una nueva central hidroeléctrica también que van a superar a Itaipú en potencia, en capacidad, por el régimen hídrico que tenemos en el río Paraná, todavía somos superiores en generación de energía hidroeléctrica y es 50% de Paraguay, y ahí es donde empiezan los problemas porque sabemos que no nos han dejado ejercer esa soberanía sobre nuestro 50% y bueno, estamos en el contexto que después de 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, que se cumple en este año, ¿no es cierto? En abril se cumple, el 26 de abril se cumple los 25 años de la firma del tratado y la puesta en vigencia es el 13 de agosto de este año, van a ser 50 años. Entonces es la oportunidad también para revisar este acuerdo, es una obligación de ambos países y que podamos por fin ejercer la soberanía, que Itaipú pueda servir para nuestro desarrollo y para nuestro bienestar. Sobre todo nosotros los paraguayos tenemos una deuda histórica, ingeniera, una deuda histórica, que se entienda bien. Así como hubo entreguistas, legionarios, hubieron paraguayos que murieron por nuestra patria. Y al término de la guerra del 70, 1872, ya se formó una comisión brasilero-paraguaya para la demarcatoria de límites y se comenzó desde el río Paraguay,
en la desembocadura del APA. Y la delegación paraguaya estuvo encabezada por un teniente de navío Ortiz, que muchos no saben, pero era el hermano de la hija de Carlos Antonio López y hermana de Francisco Solano López, que se llamó Francisca Ortiz. No le reconoció porque hubo un problema familiar entre Carlos Antonio López y Juana Carrillo, pero ahí intervino Francisco Solano López e hizo de que se le reconociera a ella, a la hermana, como tal, en un certificado de bautismo. Entonces Carlos Antonio López fue su padrino y eso está justificado por la historia. Esta Francisca Ortiz llegó hasta Cerro Corá. Fue una de las pocas mujeres que llegó hasta Cerro Corá. Llegó con la hermana del general José Dubigis Díaz. Las dos eran sargentas lanceras y llegaron hasta Cerro Corá. Le defendieron a la patria hasta sus últimas consecuencias, hasta allí. Y el hermano de Francisca era este teniente Ortiz, que comenzó a demarcar desde el APA, subiendo el APA hasta llegar a la altura de Bellavista. Y a Bellavista el río APA se bifurca en dos. Uno es el arroyo Estrella y otro es el río APA. Y los brasileros nos exigieron, o le exigió al teniente Ortiz, que el arroyo Estrella sea el río APA. Porque en esa porción de tierra había lo que en aquel entonces era el oro verde, había mucha hierba mate. Entonces hasta por eso los brasileros nos hicieron hacer creer de que el APA era en realidad el arroyo Estrella era el APA. Pero bueno, nos firmó el acta, el teniente Ortiz se siguió hasta encontrarse con la cordillera de de Amambay. Y de Amambay se encontraba con la cordillera de Baracayú. Hicieron esto a pico, con azada, con hacha. Y llegaron pasando por las más altas cumbres del Baracayú. Llegaron a los Saltos de Guairá. Y los Saltos de Guairá quedan totalmente en territorio paraguayo. Así es. Esa es la historia, esa es la lucha sostenida por los paraguayos de ayer y en particular una calle importante de Asunción alguna vez tiene que llevar el nombre del teniente Ortiz en reconocimiento a su gestión y a su patriotismo. Entonces, después vinieron muchos otros acontecimientos, como aquel caso del coronel Renato, que los brasileros hicieron en territorio paraguayo un pequeño fortín y cuando los paraguayos fueron hasta allí fueron apresados. Entre ellos Godinó de Viler, a la sazón viceministro de Defensa, y el monje negro paraguayo, Conrado Papalaro. Pero bueno, se resolvió de una manera que significó que los Saltos de Guairá sean del Paraguay y del Brasil. Y a partir de allí, después viene el acta de Foz de Iguazú, etcétera, etcétera. Y sobre el tema Itaipú es que queríamos que nos ilustre, ingeniera, para ver los derechos que tenemos allí. Es muy importante lo que cuenta, doctor, sobre la historia, porque realmente no solamente el vínculo del Tratado de Límites con respecto a que finalmente Itaipú pudo ser binacional, sino que también sobre el modelo de desarrollo, porque sabemos que antes de la guerra de la Triple Alianza Paraguay tenía un modelo de desarrollo autónomo, estaba en proceso de industrialización, era el país que más industrializado estaba, teníamos fundición de hierro, teníamos todo lo que era producción, digamos, para las necesidades de los hogares de esos tiempos. Tenemos producción propia, tenemos un algodón de excelente calidad que procesábamos y teníamos nuestros propios tejidos. Y ese modelo se trunca con la guerra de la Triple Alianza y no solamente perdemos territorio, sino que estos tratados de límites se hacen bajo ocupación militar todavía de parte de los aliados, en total desventaja para Paraguay. Y sin embargo no se dieron cuenta
que dejaron en territorio paraguayo algo tan valioso como los Saltos del Guairá. No sabían. No sabían No en ese sabían. momento el valor que tenía. Si bien ya había las primeras centrales hidroeléctricas, ya empezaron a inventarse un poco antes de ese tratado. Esa información, por lo visto, no llegó al Imperio del Brasil. ¿Y por qué es tan importante el Salto? Porque para que haya este aprovechamiento hidroeléctrico tan importante como el de Itaipú se necesita caudal, que es el paso del agua, ¿verdad? Una gran cantidad de agua, y también tiene que haber una diferencia de altura. Y esa diferencia de altura está dada por los Saltos del Guairá. Brasil inclusive tuvo la intención en su momento de desviar el río Paraná y hacer que la hidroeléctrica que se construya sea 100% brasileña. Y lastimosamente tenemos del lado paraguayo algunos que dicen, Brasil nos hizo un gran favor, ¿no es cierto? Y Paraguay solamente puso el agua, pero realmente tratemos de construir una hidroeléctrica sin agua. Por más dinero que tengamos en el desierto no vamos a poder construir una hidroeléctrica. Entonces, lo que Paraguay puso es lo más valioso. Y si bien, gracias a que hubo ese intento de parte de Brasil de apropiarse del Salto del Guairá, y gracias a eso sale el acta de Foz de Iguazú, que yo creo que fue realmente el resultado de la movilización ciudadana más que de las buenas intenciones de la dictadura, porque no vamos a decir que Stroessner defendió alguna vez los intereses nacionales. Eso no se refleja después en el Tratado de Itaipú, que es un poco la pregunta que me hace el doctor, ¿verdad? O sea, el Tratado de Itaipú realmente, si bien nosotros no renunciamos a nuestra soberanía, y eso es muy importante, está escrito en unos términos donde la interpretación hace que Brasil especialmente abuse de su condición de ser un país más grande, con más recursos, con más todo, ¿verdad? ¿No es cierto? Más ejército, más territorio, más economía, no pagándole el precio de mercado por la energía a Paraguay. Entonces, Paraguay no solamente le subsidia su desarrollo industrial a Brasil, que es sobre todo para grandes multinacionales, no tanto para el pueblo brasileño, sino que inclusive aceptamos, por ejemplo, que se aplica una tarifa por debajo del costo mucho tiempo, con lo cual se genera la deuda espuria. Y Paraguay estaba casi a oscuras todavía hasta los 90, ¿no es cierto? Solamente las zonas urbanas, que eran la minoría de la población, tenían energía eléctrica. O sea, tampoco sirvió Itaipú, como dijeron en su momento, no, esto es sin fines de lucro, pero va a servir para que Paraguay se desarrolle y todo, vamos a tener luz y va a ser casi gratis la luz. No, tampoco sirvió para eso, por lo menos no durante toda la dictadura. No sirvió tampoco para que tengamos transporte eléctrico, ni siquiera para que nuestro tren, que era uno de los primeros de la región, pueda convertirse a un tren eléctrico. Entonces, realmente no nos sirvió para nuestro desarrollo. Y hasta hoy hay una discriminación contra los pueblos indígenas que yo siempre señalo porque es como muy invisible todo lo que pasa con ellos. De acuerdo a los últimos datos del 2017, el 41% de las familias indígenas no tienen energía eléctrica, por más de que a nivel rural solamente el 3% de las familias en general no tienen energía eléctrica. Hay una discriminación a los pueblos indígenas, pero que también nos demuestra cómo todavía la energía de Itaipú, tan abundante y que es tanta que inclusive exportamos todavía en su mayor parte, nos sirve para el bienestar de la gente. Y eso es lo que tenemos que cambiar en el 2023. Y tenemos esta oportunidad histórica, doctor, porque vos sabés que cuando se firmó el Tratado de Itaipú, recién se conoció su contenido, ¿no es cierto? Estoy contando algo que yo leí, pero que a lo mejor usted vivió. Y ahí uno de los puntos muy cuestionados fue que recién en 50 años se iba a poder revisar el anexo C, el más importante, que habla de la parte económica y técnica. Y bueno, ahora se están cumpliendo esos 50 años, coincide con las elecciones generales también, y es una oportunidad histórica que tenemos para tener mejores condiciones y para ejercer la soberanía, que realmente Itaipú sirva para nuestro desarrollo. Ojalá cualquiera fuese el gobierno que sea electo en abril de este año, tengan suficientes elementos que puedan tener a su cargo la defensa de los intereses paraguayos. Porque infelizmente no es problema de que los brasileros nos lleven por delante. El problema está en los paraguayos que se dejan llevar. Muy cierto. Entonces, todos los miembros del Consejo, todos los directores de Itaipú fueron elementos al servicio de la causa brasileña y no a favor de la causa paraguaya. Un simple dato.
Todos los miembros del Consejo que ganan, creo que fortuna, más de 100 millones de guaraníes, no tenían en Itaipú. Estoy hablando del periodo 93-98 en que yo fui senador. Y con posterioridad a eso fueron designados consejeros de Itaipú, mis amigos Víctor Hugo Sánchez y González Casabianca. Cuando llegaron al local de Itaipú como miembros designados por el presidente Cubas, no tenían lugar para cumplir con su función. No tenían oficina. No tenían oficina. Pero esto le digo bajo juramento que es verdad. Debe ser cierto. Porque... Y Víctor Hugo fue amigo mío porque los dos ya fallecieron. Se caracterizó siempre por ser trabajador y honrado. Víctor Hugo Sánchez, uno de los pocos colorados muy buenos que yo conocí. Y exigió que cada miembro del Consejo tenga una oficina, tenga una silla y un escritorio donde escribir y donde sentarse. Y se consiguió. Eso simplemente señalo para significar el estado de abandono en que nos encontramos en todos los ámbitos en Itaipú. Y ni qué decir de la defensa de los intereses nacionales en Itaipú. Si hubo un consejero, no voy a citar el nombre porque si no vamos a crear más problemas en Matusalén. Un miembro del Consejo de Itaipú dijo, teniendo en cuenta la grave situación económica del Brasil, vamos a acceder a lo que ellos solicitan. Está el acta. Copia del acta tengo yo en mi poder. Asimismo que es un poco el origen de la deuda espúrea. El origen de la deuda. Pero lo que usted dice sobre los consejeros realmente es un tema de interés para toda la ciudadanía, porque, claro, históricamente era como un cargo que se le daba como un premio a alguien. Para ganar plata. Sí, porque era gente que no estaba quizás capacitada para el cargo, pero que sí estaba capacitada para seguir las órdenes del presidente de turno, que siempre, prácticamente en casi todos los gobiernos, tuvo en función a los intereses brasileños. Y ahí teníamos un problema también de políticas de Estado, inclusive, que siento así un poco de cerca por mi tarea docente, porque yo no entendía cuando era estudiante por qué no existía la carrera de ingeniería eléctrica en el Paraguay. Todos los ingenieros eléctricos estudiaban en Brasil o en Argentina en ese momento. Ahora sí ya existe la carrera de ingeniería eléctrica. Existía electromecánica, pero no existía ingeniería eléctrica. Y entonces le tenías a tus funcionarios paraguayos de Itaipú, de Yacyretá e inclusive del Ande, habiéndose formado durante 6 años en un periodo muy sensible de la vida de cualquier persona, que es cuando hace sus estudios universitarios, en universidades donde obviamente el objetivo de la formación de esas universidades no era solamente técnico, sino que también altamente diplomático, o sea, de hacer que finalmente, y no digo que con eso todos los que estudiaron ingeniería eléctrica en otros países sean defensores de los intereses brasileños, argentinos, pero sí una gran parte adoptaba de una forma así totalmente acrítica la postura del Brasil. Y eso lo vemos entre los funcionarios de las dos binacionales. Hasta hoy. Y no olvidemos, porque eso tenemos que repetir hasta el hartazgo. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, estuvo a punto de entregar los intereses de Itaipú con aquella famosa acta que por la presión del pueblo paraguayo se dejó sin efecto. Así por es. eso, hasta hoy. Y sigue campante como vicepresidente de la República. Y sigue sus correligionarios votándolo a él y a los compañeros de él. Es inentendible. Pero acá tenemos que hacer una corrección profunda para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el futuro. Es lastima en nuestra condición de paraguayo, pero es nuestra realidad. Y tenemos que denunciar y tenemos que decir, porque caramba, no siempre se cometen las designaciones más interesantes, tanto en Yacyretá como en Itaipú. El que era obligado presidente de Itaipú, director de Itaipú, e incluso por su amigo, no fue tenido en cuenta. Y me estoy refiriendo a Lugo.
Tuvieron que traer del Brasil a alguien que estuvo como presidente de Itaipú, habiendo acá un amigo de él que se esmeró en clarificar este asunto, que se jugó por él y por el país. No lo tuvo en cuenta. Entonces, eso nunca más. Llevemos a la gente por su capacidad, por su honestidad y patriotismo. No nos olvidemos de eso. Y patriotismo. Entonces, creo que esperemos que el 2023 traiga nuevos vientos que puedan modernizar esta república. Yo no tengo tanta fe en los que están ahí, pero la fe es lo último que hay que perder. Acá me señalan de que tenemos que hacer un paréntesis y lo hacemos cumpliendo con el pedido. Recuperemos esta República del Paraguay. Acordémonos de los hombres ilustres del ayer. El Paraguay, antes de la guerra del 70, del 64-70, fue uno de los países más progresistas de América del Sur. Y hay una cosa que vale la pena destacar. El Paraguay tuvo un ferrocarril, tuvo una fundición de hierro, tuvo barcos que se hacían acá, tuvo telégrafo y muchas otras cosas más. Se trajeron técnicos de Europa para enseñar a los paraguayos sin deber un solo peso. Un solo peso. Y eso mucha gente no sabe. Pero tenemos que tratar de sacar el provecho de lo que nos señala la historia. ¿De dónde se sacó el dinero para pagar todo eso que se hizo? Y para que pudiera ser el Paraguay una de las primeras potencias económicas de América. Se sacó de la muy buena administración de Gaspar Rodríguez de Francia, que heredó la fortuna que dejaron los jesuitas, del oro que tuvieron los jesuitas acá y que guardaron en las cuevas que formaron los Altos de Guairá. En esas cuevas fueron guardados los oros de los jesuitas, que después fueron expulsados del país. Y al expulsarse, tuvo a su cargo la administración de todo eso Gaspar Rodríguez de Francia. Y a su muerte, Carlos Antonio López. Por eso tuvimos todo cuanto tuvimos sin deber un peso. Es importante saber, porque es una parte muy linda de la historia paraguaya, que tenemos que volver a reflotar esa historia para ver si nos nace en el paraguayo de hoy ese nacionalismo que tuvieron nuestros antepasados. Y estuvimos hablando acá en un programa anterior de la importancia que significa tener relaciones comerciales y diplomáticas con China, de lo mucho que puede significar para la economía paraguaya. Y con una buena administración de Itaipú, nosotros podemos pasar al frente, podemos resolver los miles de problemas con que contamos, podemos resolver el problema de los indígenas al que hace referencia usted, ingeniero, que es un problema real y un problema que duele en el corazón. La pobreza, nuestros niños por la calle, nuestra gente que no come todos los días, que tenemos que estar arañando, que nos venga de Europa algunos pesos para que podamos tener la posibilidad de que nuestras escuelas puedan dar de comer a los niños. Entonces, esa es la importancia de Itaipú, para lo cual le invitamos a usted como gran conocedora del tema, ser de su especialidad y de ilustrar a nuestra gente, porque se habla mucho de Itaipú, se escribe mucho de Itaipú,
pero muchos escriben de oído. Y el instrumento se toca no solamente con el oído, sino conociendo las notas musicales. Y las notas musicales constituyen las distintas disposiciones contempladas en el tratado. Y cómo mejorar ese tratado en el año 2023, año en que ya estamos hoy. Y entonces, ¿qué puede generar para el país de beneficio de una buena utilización de esa riqueza y de la inteligencia de los paraguayos que tienen que estar allí? Entonces, le cedo otra vez la palabra, ingeniera. Gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar por esa pregunta porque realmente la introducción que usted dio da para hablar muchísimo, ¿verdad? Nosotros calculamos con el ingeniero Canese en este libro de soberanía hidroeléctrica que si vendemos a precio de mercado la energía de Itaipú, hay que decir que nosotros estamos vendiendo la energía de Itaipú, estábamos vendiendo hasta el 2021, ¿no es cierto?, a $55 por megawatt hora más o menos. Este año ya bajó un poquito más, en contra de los intereses paraguayos, la tarifa de Itaipú, y va a bajar más, o sea, el año 2022 y el 2023, Brasil está pretendiendo bajar aún más esa tarifa, ¿verdad? En cambio, sabemos que el precio de mercado de la energía a un barril de $55 no es menos de $100 por megawatt hora. Hoy el barril está por los 80, entre 78 y 82 creo que viene hoy en las noticias, más o menos en el orden de los 80. O sea, realmente hoy la energía hidroeléctrica vale más de $100 por megawatt hora, pero haciéndose cálculo nomás, de que en vez de que nos paguen los 50 que nos pagan hoy, que es un precio subsidiado, nos paguen 100, y considerando que no vamos a poder todavía usar toda nuestra energía, porque está bien, es muy importante que usemos y ojalá podamos tener la mejor calidad de la infraestructura para usar 100% de nuestra energía, pero eso igual es un proceso también, ¿verdad? Las infraestructuras eléctricas no son rápidas, entonces vamos a seguir exportando. Entonces, si seguimos exportando por algunos años más, nuestro cálculo es que a partir de llegar al precio de mercado en el 2023, podemos obtener con el precio justo por nuestra energía a $100 por megawatt hora más no bajar la tarifa de Itaipú, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual nos quedan $1.000 millones más por año por la deuda que se termina de pagar. Podemos incrementar nuestra renta eléctrica a $3.500 millones por año. Ese es el dato duro, digamos, la cifra dura, como se dice en términos técnicos, que nos permitiría, continuando con lo que estaba contando de cómo los jesuitas, gracias a un modelo también de desarrollo diferente, donde se podía producir la tierra y las riquezas naturales, permitieron que existan recursos para que Paraguay se desarrolle sin endeudamiento. Bueno, con la renta eléctrica, $3.500 millones al año, podemos también pensar en continuar ese modelo de desarrollo sin endeudamiento. Y lo segundo que quisiera decir sobre eso mismo es que también tenemos que pensar al mismo tiempo en un cambio del modelo, ¿no es cierto? Porque el modelo que hubo hasta 1870 fue un modelo de industrialización y lastimosamente, así como en Estados Unidos la disputa fue entre el norte industrialista y el sur esclavista, en esta región también se dio esa disputa y acá ganó el sur esclavista, ¿verdad? Que ganaron Brasil y Argentina, que eran esclavistas, que eran extractivistas. Entonces el modelo hasta hoy sigue siendo el extractivismo. Pasa eso también con la energía eléctrica. Entonces no solamente pensar que esa renta puede servir para nuestro desarrollo, sino que sirva también para transformarnos de extractivistas, de entregarnos más nuestros recursos naturales, nuestras materias primas, a industrializarnos. Y ahí lo que decía sobre China me parece muy interesante, continuando con el programa de la otra vez que tuvo con el doctor Jorge Peralta, ¿verdad? Que China es en este momento vanguardia en industrialización, pero también en agricultura familiar campesina tecnificada, y una relación diplomática con ellos también nos podría ayudar a que nosotros podamos pensar en ese modelo de desarrollo. No tenemos que pensar en una relación con China continuando o profundizando el extractivismo, no. Tenemos que decirle a los chinos, bueno, muy bien, queremos relacionarnos con ustedes, con mucho respeto entre ambos países, pero nosotros queremos desarrollarnos, queremos industrializarnos, y ahí la renta eléctrica puede ser muy importante para eso, ¿verdad? Entonces esa debe ser una meta. La renta eléctrica es lo que nos va a permitir usar más nuestra energía y de mejor forma.
¿no es cierto? Porque nos va a dar recursos para poder mejorar nuestra infraestructura eléctrica, para hacer transporte eléctrico y para hacer otras inversiones estructurales. Entonces, esa es la disputa del 2023. Ahora que se cumplen los 50 años de la firma del tratado y que será un nuevo gobierno el que va a tener que revisar con Brasil. Ahora ya sabemos que del lado brasileño el que va a estar sentado es Lula. Qué bueno sería que de este lado, como usted dice, estén patriotas. Eso al final es lo más importante, personas comprometidas y valientes, dispuestas a exigir lo justo, porque realmente lo que Paraguay tiene de su lado es eso, que lo que pedimos en Itaipú es justo. No estamos pidiendo un favor, ni una limosna, ni que nos regalen nada, sino que realmente estamos pidiendo lo justo. Y los que han abusado de esta relación han sido los sucesivos gobiernos de Brasil. Y ahí tenemos ya el primer gesto que dio en su momento Lula da Silva al firmar el acuerdo Lugo-Lula. Entonces, con un gobierno que esté en sintonía con la defensa de los intereses nacionales, la soberanía hidroeléctrica, que yo tengo, así como ustedes, la fe, la esperanza de que tengamos ese cambio en el 2023 y ojalá, a pesar de la terrible situación económica que vive nuestro país, la gente pueda votar a conciencia y no esté obligada otra vez a vender su voto y podamos hacer ese cambio, ¿no es cierto? Que es más fácil decirle a Lula, mira Lula, vos ya firmaste este acuerdo, queremos que cumplas, porque en el acuerdo Lugo-Lula están las bases para que Paraguay pueda ejercer su soberanía hidroeléctrica. Perfecto, o sea, depende de nosotros los paraguayos que podamos saber elegir en abril. Sí, depende. Y depende de que los que surjan de esas elecciones tengan la honestidad y la capacidad intelectual para defender los derechos paraguayos como corresponde. Como dijo usted, ingeniera, acá no se trata de pedir canonjías, no se trata de pedir favores, se trata de que el precio justo sea utilizado para que tanto brasileños y paraguayos puedan hacer uso de esa energía. Entonces, del precio justo depende de que este pueblo paraguayo pueda cambiar de rumbo. De estar en este estado calamitoso podemos pasar a un estadio mejor que permita al más necesitado tener la posibilidad de comer, tener la posibilidad de estudiar y tener la posibilidad de llegar a las universidades que tienen que ser mejoradas. Entonces, en mucho nos jugamos a este abril para el cambio que deseamos. Lastimosamente, desde Stroessner comenzamos a utilizar la no formación cultural del paraguayo para que podamos tener la oportunidad de comprar las conciencias. Porque el que no está formado, el que no está educado es el que vende sus votos. Y sabemos quiénes son los que compran los votos. Entonces, no será fácil. No, pero de cualquier manera es importante que los paraguayos, y en particular los que están viendo este programa, sepan que no hay que vender sus votos, que hay que votar a conciencia y hay que votar por la persona que ha demostrado en su vida transparencia, honestidad y capacidad. Eso es súper importante, doctor, porque sabemos ya, como pasa en la política, creo que pasa en el amor también, ¿verdad? Que los más mentirosos son los que hacen las mejores promesas. Por eso lo que usted dice de mirar la trayectoria de los candidatos es demasiado importante. ¿Qué hicieron por su comunidad? ¿Qué hicieron cuando tuvieron una oportunidad de tener un cargo público? Y ahí creo que tenemos un compromiso, los que hemos participado del gobierno de Fernando Lugo, tenemos un compromiso también de continuar lo que él empezó. Ese compromiso es muy importante porque fue la primera vez que se dio una alternancia y los avances que en ese momento se dieron, lastimosamente no pudieron continuar, ¿verdad? Entonces también ahí la gente tiene la oportunidad de ver un poco qué opciones tiene, pero al mismo tiempo me preocupa muchísimo la situación económica que ahora mismo hay en Paraguay porque da la sensación de que el mismo gobierno está deprimiendo la economía para que sea más barato
el voto, para que la desesperación de la gente sea mayor por vender su voto. Y nosotros, analizando los datos de las elecciones, encontramos que en general la gente más humilde le votaba a gobiernos más progresistas, haciendo el mapeo territorial de los votos. Así pasaba siempre, hasta estas municipales. Y estas municipales que pasaron recientemente ya se dieron en un contexto de una situación económica muy mala. O sea, no es que realmente la gente humilde o que a lo mejor no está educada vende su voto fácilmente, sino que en realidad la extrema situación económica que se ha dado en estos últimos 2-3 años es la que le ha llevado a vender más el voto a los sectores más vulnerables. Y eso me parece que está haciendo a propósito. O sea, si ahora mismo analizamos la situación económica está terrible. Ahora salió nomás un informe del INE que una de cada 10 familias come, o sea, no, perdón, un cuarto de las familias no está segura de comer 3 veces al mes. O sea, hay 3 días que pasan hambre al mes. Un cuarto de las familias paraguayas es muchísimo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos a quién culparle eso, porque el gobierno puede tomar medidas que dinamicen la economía, que hagan que haya más movimiento económico. Y una de esas medidas es usar la renta eléctrica. Hoy Paraguay ya tiene una renta eléctrica de 700 millones de dólares al año, que son Fonacide, royalties y otros conceptos, que nosotros ni nos damos cuenta que existe esa plata porque se usa, ¿verdad?, de una forma que es realmente un desastre y que sin embargo podría en un momento así económico tan malo como este ayudar a generar empleo si se invirtiese, por ejemplo, ese dinero en vez de invertirse en puentes, en grandes o mega obras, se invirtiese, por ejemplo, en construcción de viviendas, se invirtiese en sectores de la economía que generan más empleo. Y ese debe ser también el debate siguiente, ¿no es cierto? Supongamos que todo va bien, que Brasil hace justicia con Paraguay también, nos da lo que nos corresponde. Después tenemos que usar bien esos recursos. Y ahí hay que pensar en todo eso, ¿no es cierto? En qué genera más empleo, más desarrollo. Y lo que usted decía al comienzo, la educación también. Evidentemente que la educación en este momento es una educación que busca que nos sometamos, ¿no es cierto? Donde aceptemos nuestra realidad sin tratar de cambiarla. Entonces, si hay algo que debería hacer un siguiente gobierno, y para mí sería el ministerio más importante de un siguiente gobierno, sería el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Cambiar la educación para que sea realmente una educación que nos dé un espíritu crítico, donde podamos realmente analizar las cosas, pensar las cosas, no tomar decisiones en función solamente a los intereses de los más grandes, que son los que dominan la cultura, la educación, inclusive muchas veces a nivel de comunicación tienen una posición hegemónica. Separar la educación de lo político, de lo político partidario, porque fue nefasto. Pero esto no es de ahora, es hace mucho tiempo. Yo le quiero significar a manera de anécdota. Yo terminé mis estudios secundarios a los 16 años, en un colegio del interior de la República. Y siempre quise ir un poquito más arriba y dije, yo tengo que continuar mis estudios, para lo cual ya no puedo en esta ciudad donde estoy. Y bueno, me puse mis zapatitos nuevos y mi pantaloncito y camisa nueva y me vine a Asunción. En la calle Chile estaba el Ministerio de Educación, a la sazón ministro de Educación Bernardino Gorostiaga, un prócer colorado. Y me arriesgué, me atreví a venir a pedir audiencia al ministro, me le di 16 años al ministro de Educación. Vine, tardé un poco en ser recibido, pero fui recibido. Y le dije que me traía, que buscaba un puestito, aunque sea de limpiabotas, en el ministerio. ¿Y sabe qué me pregunta? Bernardino Gorostiaga. Me dice, dígame, joven, ¿usted está afiliado al Partido Colorado? Le digo, no, eso es imposible, ningún cargo, ni siquiera de limpiador. Eso fue ¿cuántos años? Y eso continuó. Y
Yo soy maestro normal, enseñé el primero y segundo grado en Areguá, en un lugar que se llama Pindolo y en la Escuela Superior 77 de la ciudad de Areguá. Y cuando fui a pedir para enseñar, para mi trabajo, la directora, una tal Isabel Soto, me dice, tengo en tal parte el primer grado y en tal parte el segundo grado. Y acepté de cajón porque yo quería proseguir mis estudios. Y eso me iba a servir por lo menos para pagar mis gastos primarios. Y me tomó. Pasó 2 meses y una de las compañeras del profesorado me dice, ¿sabes por qué te tomó? Porque la directora creyó que vos eras pariente de su novio, que tenía el apellido Sánchez, y por eso me hizo oneró de la afiliación. Bueno, creo que tenemos que cortar de vuelta ahora. Lo hacemos y continuamos luego. Bueno, dejemos las anécdotas y entremos de vuelta en el tema que nos ocupa, el tema de Itaipú. Itaipú, que de tomar las medidas correctivas por parte paraguaya y llevando a los mejores exponentes dentro de la moral y la intelectualidad, podemos sacar el debido provecho que nos corresponde por derecho. Así es. Entonces, lastimosamente, el que va como consejero o como director de Itaipú, lo único que le importa es el dinero que ganan. Es muy importante. Y se desentiende de los problemas fundamentales de la institución donde prestan servicio. Y eso es preocupante. Y eso yo veo en el horizonte poca esperanza de que eso pudiera cambiar. Se escribe mucho, pero no se escribe con lógica. Y entonces tenemos que llevar a la gente que sabemos que sabe. Y hay, no muchos, pero hay. Entonces, con esa premisa, te vuelvo a ceder el uso de la palabra ingeniero para que nos ilustres mejor qué es lo que esperamos nosotros de Itaipú. Bueno, yo creo que sobre lo que usted dice de llevarlos a las mejores personas, siempre vamos a tener un poco de dudas porque se le conoce a la gente recién en el cargo, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a tener un poco de dudas y ahí yo creo que, bueno, la gente que tuvo la oportunidad ya de probar su compromiso es como una garantía, ¿verdad?, de la trayectoria. Eso me parece así como que contribuye, pero eso no puede excluir a gente que nunca estuvo en un cargo público, eso no le puede excluir. Así que en esos casos habrá que hacer la prueba, ¿no es cierto?, si la gente es confiable o no. Me acuerdo que como en el gobierno de Abdo Benítez, después de el acta secreta que casi le costó la cabeza a Abdo Benítez, él nombró a 2 académicos en el Consejo de Itaipú, ¿no es cierto?, una experta en diplomacia, Guin era su apellido, y otro que era de un centro de investigación, Gerardo Blanco, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, ambos fueron totalmente decepcionantes, ¿no es cierto? No basta con que sean personas intelectualmente muy solventes, quizás, no sé, hasta podemos discutir si son o no, ¿verdad? ¿No es cierto? Aparentemente muy solventes, sino que realmente tienen que tener una trayectoria de vida a favor de los intereses nacionales, desde el lugar que le haya tocado, sea en su comunidad, en su barrio, en su iglesia o donde sea, ¿no es cierto? Y eso no se dio. Lastimosamente en sí ellos fueron cómplices de Brasil porque el acta secreta no fue el único atropello contra Paraguay. Después se firmó por primera vez en la historia un cronograma de contratación de potencia hasta el 2022 que nunca, ni en la dictadura de Stroessner, se había firmado, que es un compromiso que hace Paraguay sobre su propia energía futura. ¿Por qué nosotros vamos a estar limitando nuestro consumo de energía con un cronograma, siendo que es nuestro 50%, ¿no es cierto? Nosotros, eso nunca, ni Stroessner no aplicó, y ellos
aprobaron eso, lo mismo que bajaron el agua al embalse, beneficiándole enormemente a Brasil y a las empresas eléctricas privadas brasileñas especialmente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ejemplos de personas que realmente fueron decepcionantes para aquellos que pensaban que por ser grandes académicos o renombrados académicos, vamos a decir, iban a hacer una buena gestión, ¿no es cierto? Entonces creo que realmente es un tema muy delicado, que hay que mirar mucho. Y también, contando ya un poco lo que fue la gestión durante el gobierno de Lugo, ¿no es cierto? Yo no estuve en el primer anillo de las negociaciones, yo estuve en un segundo nivel técnico, ¿no es cierto? Porque los que participaban en el primer anillo eran todos ministros, excepto el coordinador, que era Ricardo Canese, ¿no es cierto? Y acompañados con de repente un asesor nada más. Y ahí también hubo intenciones de parte de Brasil de que Paraguay acepte una oferta menor. Como estamos hablando de montos de dinero tan elevados, ¿no es cierto? Las ofertas de cuestiones así un poco dudosas existían, ¿verdad? Y ahí realmente las personas que estaban al frente tenían que tener por encima de todos los intereses nacionales, y no era fácil, no es lo mismo quizás que el robo que se puede dar en una licitación a cuando estamos hablando de cientos de millones de dólares como significa Itaipú. Y ahí yo creo que si bien hubieron dentro mismo del gobierno de Lugo personas que intentaron hacer negociaciones por afuera, por suerte ahí tanto Fernando Lugo como el equipo coordinador de las negociaciones mantuvo una línea de defensa de la soberanía hidroeléctrica. Y ahí, bueno, haciendo un poco, respondiendo un poco a una pregunta que me hicieron fuera de cámara, ¿no es cierto? Una persona que tuvo un rol en ese sentido coherente, a pesar de que podemos criticarle muchas cosas. Inclusive yo, por ejemplo, le critico el que haya votado por la condena en el juicio contra Fernando Lugo, ¿no? Era el golpe parlamentario, fue Efraín Alegre. Efraín Alegre tuvo como ministro de Obras Públicas una postura que acompañó la línea patriótica en el tema de Itaipú, y creo que ese es un elemento que no se puede desconocer. Yo no estoy en la concertación, no soy fanática ni de la chapa de la concertación, ni tampoco de la concertación en sí. Sí creo que tenemos que como oposición tener la unidad. Me parece que hay que hacer todo el esfuerzo para llegar a la unidad para el 30 de abril. Es demasiado importante para el 2023. Espero que todos los candidatos puedan ponerse de acuerdo. No sé si será fácil, pero nosotros como campaña Itaipú 2023 te comento que hemos solicitado a todas las candidaturas presidenciales de la oposición una reunión donde le hemos presentado los puntos que creemos que hay que defender en Itaipú y en el tema energético de cualquiera de las candidaturas. Ya tuvimos reuniones con Efraín Alegre, con Payo Cubas, los dos se comprometieron con esta propuesta de programa de gobierno de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, que es una campaña ciudadana que está integrada por personas de todos los sectores, políticos, sociales, sindicales, etc. Y también pedimos la entrevista con Euclides Acevedo, todavía no nos dio la entrevista, ojalá que en breve también nos dé, porque creemos que todos los partidos de la oposición y todas las candidaturas deben apoyar Itaipú como causa nacional. Ahí podemos estar todos unidos, se supone que ahí todos, pero el 99,9% de la población tenemos que estar de acuerdo, inclusive sojeros y campesinos, inclusive, no sé, sectores industriales y obreros, ¿verdad? Tendríamos que estar todos unidos porque realmente es demasiado importante para todos nosotros que en Itaipú podamos tener soberanía hidroeléctrica. Los únicos que no tendrían que estar de acuerdo con eso deberían ser los vendepatria, ¿no es cierto? Y hay en todos los sectores. Hiciste alusión a una persona que es candidato a presidente de la República. Para mí, tiene que ser, primero, coherente, y segundo, no mentiroso. Y Efraín Alegre tuvo este grave desliz. Cuando se le hizo una consulta periodística, dijo que él estaba esbozando su proyecto económico desde hacía más de un año y que al frente de ese proyecto económico estaba el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda. Excelente persona, excelente en todos los aspectos. A las 6:30 de la mañana ya Borda estuvo diciendo: no es cierto, yo no encabezo ningún proyecto de Efraín, ni voy a encabezar.
Entonces, eso es mentiroso. Y eso no puede admitirse en un candidato a presidente de la República. Es mi punto de vista. Porque ¿qué necesidad tuvo de mentir? Claro. ¿Qué necesidad tuvo de decir un disparate? Si al otro lado tan temprano le desmintió. Entonces, la coherencia, la seriedad. Y yo estoy observando, por eso este programa que no tiene un interés político, sino la de concientizar a la opinión pública nacional a que los intereses nacionales ocupen el primer espacio dentro de los intereses personales. Y así debe ser. Ojalá esto llegue, ojalá estas explicaciones que se dan puedan llegar a la gente, pueda llegar a la ciudadanía, pueda interpretar la ciudadanía y que podamos naturalmente exigir que nuestros gobernantes del mañana sean personas coherentes, serias, inteligentes y de una formación de honradez acrisolada que tienen que tener. Realmente es muy importante, doctor, lo que dice. Yo realmente ese dato que usted da no conozco. Ojalá que esto que usted está diciendo ahora en el programa sirva para que pueda transparentar un poco esa situación el candidato Efraín Alegre y que todos se sometan, ¿no es cierto?, a la lupa. Cuando uno es candidato ya tiene que saber que tiene que someterse al escrutinio público, ¿verdad? La gente tiene que saber, conocer, los candidatos tienen que responder y demostrar si es que realmente quieren que sea transparente su candidatura y su futura gestión, ¿verdad? Yo tengo esa expectativa. Veo que en este momento en Paraguay estamos en un punto demasiado importante. No es una elección cualquiera. Para mí, por el tema de Itaipú, esta elección no es cualquiera. Yo no quisiera que continúe el proceso de saqueo que ya tenemos hace 70 años, ¿no es cierto? Tiene que haber un cambio. Los candidatos que están son los que están. Ojalá hubiera sido Esperanza Martínez la candidata. No es la realidad, ¿verdad? Porque yo pertenezco al Frente Guazú. Me hubiera gustado mucho que ella sea la candidata, un candidato del Frente Guazú. La realidad es que es un proceso de construcción. Y en ese proceso de construcción tiene que haber una mejora. Por el tema de Itaipú, fundamental, pero también por la situación económica que vive nuestro pueblo. Nuestro pueblo no puede esperar, no, porque a mí no me gusta tanto este candidato y tampoco el otro y no me uno. Yo creo que el peor egoísmo que pueden cometer nuestros candidatos es no unirse, porque la gente tiene hambre. O sea, realmente es demasiado urgente, como usted dijo, doctor, ¿verdad? Que dice, tenemos que solucionar el problema del hambre, de la falta de trabajo, de educación de la gente. Los candidatos no pueden ser egoístas, tienen que ponerse de acuerdo y ojalá que lo hagan y que la gente entonces tenga también claro a quién votar, para que no continúe, como digo, ese modelo de saqueo, de extractivismo, de entregar todas nuestras riquezas al extranjero mientras nosotros no tenemos con qué comer. Este programa pretende ser serio y le hemos traído a personas serias y de una trayectoria que pueda significar un respaldo extraordinario a sus manifestaciones. Créanme que acá le vamos a invitar también a Efraín Alegre, le vamos a invitar a Peña y le vamos a invitar a Euclides Acevedo, que son los principales candidatos que están en el firmamento hoy. Los vamos a invitar y los vamos a pedir explicaciones a muchas de las dudas que nosotros tenemos y que probablemente toda la ciudadanía también tiene. Entonces es importante aclarar, es importante clarificar y la política de cuatro paredes ya no existe. No. Tiene que ser participativa la política y los gobernantes tienen que entender de que tienen que estar rodeados de gente buena. Creo que nos piden otra vez es la finalización del programa. Ingeniera, le agradecemos de sobremanera su participación, su presencia y dice que tiene aspiraciones para llegar al Parlamento Nacional. Ojalá pueda llegar.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a TV América y Hablemos Claro. Realmente un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por la invitación.